Puriscal, su historia contada de una forma distinta. Hola, ¿cómo están? Qué placer volver a estar con todos ustedes. En esta segunda entrega vamos a hablar un poco sobre nuestro antiguo templo católico. El antiguo templo católico de Puriscal es uno de los edificios simbólicos de nuestro cantón. En el aspecto arquitectónico responde predominantemente a un estilo románico, con influencias del gótico y con decoraciones renacentistas. El edificio tiene una forma de gran cruz. Tiene un área interna de 720 metros cuadrados, pero el espacio total suma 2.550 metros, donde la nave central mide 50 metros de largo y la transversal 28 metros de ancho. Sin embargo, la distancia de columna a columna en la nave central es solo de 18 metros, lo que podríamos decir que la hace un poco reducida. La altura de las paredes hasta el techo es de 25 metros y las torres alcanzan una altura de 35 metros. Las cerchas son de hierro y el cielo raso es de cedro caoba. Bueno, pero antes de continuar con el recorrido, nos tenemos que remontar a los inicios del cantón, alrededor del año 1858, cuando Costa Rica firmaba el Tratado Cañas de Jerez estableciendo los límites fronterizos con nuestra hermana República de Nicaragua. Un pequeño grupo de pioneros visionarios se abrían paso entre las montañas y soñaban con la construcción de un nuevo pueblo, que para ese entonces era conocido como Cola de Pavo. En ese momento faltaba uno de los pilares fundamentales en los cuales debe reposar cualquier forma de vida civilizada, y era por supuesto la fe, y por ende su iglesia. Pero para esa época no era posible una como tal, por lo que se pensó en una ermita, que se ubicó en donde se encuentran las ruinas actuales de nuestro templo católico. La primera ermita se construyó en 1858, en un terreno que donó don Pedro Jiménez Meléndez, durante el episcopado de Monseñor Joaquín Anselmo Llorente y Lafuente, primer obispo de Costa Rica. En el año de 1871 se constituyó la parroquia dedicada a Santiago Apóstol, la cual actualmente es dependiente de la Arquidiócesis de San José, de la provincia eclesiástica de Costa Rica. Don Pedro Jiménez, uno de los primeros pobladores, donó un pequeño cerro que a punta de arados, rastrillos, picos y palas fue nivelado para levantar ahí un pequeño rancho con tejas y paja, donde el pueblo asistiría a misa cada vez que un sacerdote venía desde Pacacua, actualmente Ciudad Colón. Con el pasar de los años, el pequeño rancho fue sustituido por una pequeña iglesia, en su totalidad de madera, y que posteriormente fuera sustituida por una más amplia. El 5 de septiembre de 1880, asumió como monseñor el obispo Bernardo Augusto Thiel, quien el 24 de agosto de 1881, o sea un año después, convocó al primer concilio de obispos en San José, y bajo el decreto número 8 se ordenó la separación de las filiales y que éstas se convirtieran en parroquia. Nuestra parroquia dedicada a Santiago Apóstol fue una de esas. Para esa época, Puriscal se dedicaba a la producción de maíz, frijoles, arroz, dulce, carne, manteca y tabaco. Con el floreciente desarrollo también crecía su población. Sus fieles creyentes ya no cabían en una pequeña iglesia, por lo que era necesario un templo más grande. Con el pasar de los años, a principios de la década de 1930, el sacerdote Recareo Rodríguez fue nombrado párroco de Puriscal y tras encontrar el pequeño templo en malas condiciones, tomó la iniciativa de construir uno nuevo para sustituirlo. Pero se encontraría con un gran problema. El pequeño poblado no contaba con los recursos para su construcción, por lo que el cura Rodríguez exhortó al pueblo para recaudar el dinero necesario, mismo que respondió entusiasmado a su llamado, por lo que se formó una junta edificadora que de inmediato se dio a la tarea de buscar los fondos necesarios para concretar la meta planteada. Esta junta edificadora la conformaron en su inicio los señores Lisandro Fernández Jiménez, Antonio Jiménez Fernández, Joaquín Retana y Juan Mora Cordero. En 1948 se unió a ellos Juan Mesén Madrigal. Para ese momento se requería el ingenio y esfuerzo de todos los pobladores, por lo que los festejos patronales y los turnos veraniegos fueron sin duda la principal fuente de ingresos. Cada 25 de julio, el día de Santiago Apóstol, el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción, y el 19 de marzo, día de San José, los puriscaleños se reunían para realizar actividades.
La cocina con comidas típicas, rifas de todo tipo, remates de ganado, juegos tradicionales y desfile de carretas, caballos o animales domésticos resultaron la excusa perfecta para recibir de los pobladores pesetas y colones que terminaban en un arca común. Cuando el turno producía 30.000 o 40.000 colones, se consideraba un éxito rotundo. Casi 5 años después, en 1936, una vez reunido dinero suficiente, comenzó la construcción de nuestro templo. El plano fue diseñado por el arquitecto Teodorico Quirós, a quien se le debía la concepción de varios templos emblemáticos, entre ellos el de San Isidro de Coronado, el de San Ramón de Alajuela y el de San Rafael de Escazú. Como maestro de obras se desempeñó don Jacinto Rodríguez, quien venía de San José cada 8 días a supervisar los trabajos que a su vez estaban a cargo de don Raúl Cascante. Para esos tiempos no había ningún edificio de cemento en Puriscal, pero sí había mucha madera de excelente calidad. Sin embargo, como afirmó un poblador de Puriscal, se decidió hacer de concreto para que vengan a este templo las futuras generaciones. Finalmente, se construyó en concreto armado y mampostería de ladrillo. Perfecto, ya teníamos parte del dinero, pero ¿en dónde se construiría? Esa era la principal pregunta, por lo que se decidió construirla en el mismo lugar en donde se construyeron las 3 anteriores. Pero para no interrumpir las celebraciones, la iglesia de madera no se tiró abajo, sino que las paredes de la nueva iglesia se fueron construyendo a los lados, dejando la iglesia encerrada. Y cuando ya la obra estaba avanzada, se demolió el templo anterior y las actividades religiosas eran llevadas a cabo en la iglesia de Barbacoas, de la cual hablaremos en futuras ocasiones. Sin carreteras apropiadas ni camiones, era difícil obtener los materiales. La arena se sacaba de los ríos y tajos cercanos. El cemento, la varilla, clavos y zinc eran importados desde Alemania. Aunque los malos caminos fueron el principal obstáculo, los materiales llegaban a Villa Colón y de ahí eran transportados en carretas con 2 o 3 yuntas de bueyes, siendo la única manera de cruzar los barriales que se formaban camino a Puriscal. Don Benjamín Valverde contaba que gran parte de las piedras utilizadas eran traídas en carreta desde Piedras Negras. Don Joaquín Sojo le contaba a sus nietos que un grupo de hombres salía desde Potrerillos de Llano Grande de Mora a colaborar con la construcción del templo. Cualquier católico devoto tenía prácticamente la obligación de trabajar en ella. Se contaba que cuando el padre, en ese momento Rafael Vargas, estaba en apuros, sin dinero para el pago de las planillas, acudía al señor Juan Mora Cordero, hombre adinerado y de buen corazón, quien poseía un aserradero y una sacadora de arroz en barrio San Isidro, donde hoy está el edificio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Con menos de un año de iniciada la construcción, el 6 de mayo de 1937, se produce un episodio doloroso que trajo tristeza al pueblo. Daniel Fernández Jiménez sufrió un accidente y falleció trabajando en la construcción del templo. Pero a pesar del lamentable hecho, la construcción debía continuar. Don Orlando Fernández nos comentó que su madre le contaba que los niños que estudiaban en la escuela Darío Flores se iban a jugar entre las zanjas que se confeccionaban para soportar los cimientos del templo. Con el dinero de un turno se mandó a traer el altar a Italia, mismo que fue ensamblado por don Edwin Villalta. Las bancas fueron donadas por los tabacaleros de la época. También se logró adquirir con fondos propios la pila bautismal y las barandas, que también eran de mármol. En el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia se donó el zinc que lleva el templo, y en la segunda administración de don José Figueres Ferrer parte de los ventanales y la otra parte por Juan Mora Cordero. La empresa Utraza, compañía de transporte público representativa del cantón para esa época, donó el púlpito de mármol. El cielo raso fue colocado en el año de 1956, todo en cedro caoba, por lo cual se construyeron los andamios con un costo de 4.000 colones. Para el año de 1960, con un préstamo de Prudencio Jiménez Jiménez, fue colocado el terrazo. 29 años después, en 1965, la joya arquitectónica quedó concluida y fue inaugurada formalmente, pese a que ya era utilizada desde el año de 1949.
Durante la construcción del templo prestaron servicio los curas párrocos Rafael Vargas Vargas entre 1939 y 1959 y Jorge Carbo Robles desde 1959 hasta su inauguración. En la entrada principal del templo se colocaron 3 placas de mármol dedicadas a Juan Mora Cascante, insigne benefactor en la construcción del templo, otra al sacerdote Rafael Vargas y la tercera en memoria de Daniel Fernández Jiménez. Como dijimos en un inicio, era un imponente edificio con forma de cruz, que dejaba maravillado a cualquier persona que la mirara, cuya nave central medía 50 metros de largo y transversalmente 28 metros de ancho. Cada una de sus paredes alcanzaban los 25 metros de alto y solo eran superadas por las torres, 2 enormes campanarios de 35 metros. Fue utilizada para las actividades de la iglesia hasta su cierre en 1991. Pero esto no es todo. Resulta que desde 1955 iniciaría una nueva historia paralela que acompañaría a la maravillosa edificación hasta el día de hoy. Y fue que sin temblores de por medio apareció una primera grieta que llamaría la atención y encendería las alarmas, por lo que técnicos traídos desde la capital evaluaron los daños del edificio e hicieron algunas recomendaciones. Para 1963, un estudio del Instituto Geográfico Nacional reveló que el terreno donde estaba la iglesia se había desplazado más de 1 metro en dirección oeste y 10 centímetros hacia el norte. Ese mismo año, ante el inminente peligro de que el templo se derrumbara, el Colegio de Ingenieros recomendó su demolición, pero el párroco intentó salvarla. Contratados por la parroquia y encabezados por el ingeniero Rodrigo Bustamante, un equipo de trabajadores abrió profundas zanjas en la base de las torres que se rellenaron con 16 placas de cemento armado. Si usted logra salvar el templo, tendrá entrada directo al cielo, pero si no lo logra, se irá para abajo, le decía en broma el sacerdote a Bustamante. El ingeniero cumplió, el peligro de que las torres se desplomaran desapareció, pero la falla continuó activa y el deslizamiento de la iglesia, ahora como todo, lamentablemente no se detuvo. La dicha de ver el templo concluido se amargaría muy pronto. El majestuoso edificio tipo basílica comenzó a sufrir problemas estructurales productos de la fuerte actividad sísmica desatada en la región, hasta que en 1990 recibió el golpe de gracia, momento para el cual las autoridades eclesiásticas y civiles clausuraron de inmediato el inmueble y lo declararon inhabitable, mientras un informe del Colegio de Ingenieros y Arquitectos recomendaba nuevamente su demolición. Todas las paredes están cruzadas por grietas o cortantes de 45 grados de inclinación, daños típicos causados por la actividad sísmica, pero también debido al asentamiento. Algunas de las grietas son tan anchas que la claridad es visible a través de ellas, sentencia un informe en poder del Centro de Patrimonios. Desde el cierre en 1991, ni una sola misa ha vuelto a celebrarse ahí. No hay fieles, pero sí numerosas grietas que cruzan las paredes y el piso del edificio. Fue así como en el 2009, y tras 19 años de haber sido declarado inhabitable, el Ministerio de Salud decretó su demolición, lo que activó la iniciativa de diversos grupos de la comunidad para organizarse y restaurar la edificación, hasta que en el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio tomó el acuerdo de declararlo Patrimonio Histórico y Arquitectónico, lo que se verificó en la Gaceta del 3 de agosto del 2012. El templo fue declarado Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica, lo cual impide la demolición del inmueble. Bueno, y hasta acá llegamos en esta ocasión. Intentamos dialogar con los representantes de la parroquia, pero fue imposible dialogar con ellos. Si usted conoce de algún detalle que podamos haber omitido o bien hayamos indicado en forma errónea, siéntase en la libertad de hacernos llegar sus comentarios. Nos escuchamos pronto. Hasta luego. Por escala, su historia contada de una forma distinta.